Ese verano comenzó como cualquier otro, con calor, reuniones familiares y risas compartidas. Todo parecía seguir la misma rutina de siempre, comidas al aire libre y noches bajo las estrellas. Jamás imaginé que la visita de mi sobrino David pudiera desafiar mis convicciones y traer consigo cambios inesperados en mi vida. Al ver a David por primera vez tras años, algo en mí cambió. Había crecido y se había convertido en un joven lleno de energía, con una sonrisa contagiosa y una mirada que irradiaba una vitalidad que hacía mucho tiempo no veía en mi entorno. Su presencia alegraba cada rincón de la casa, llenando el ambiente de una frescura que hacía mucho no experimentaba. Al principio, intenté convencerme de que esa emoción era solo nostalgia, un sentimiento pasajero al ver cómo aquel niño había crecido. Sin embargo, cada día que pasaba me resultaba más difícil ignorar lo que empezaba a despertarse dentro de mí. Fue en ese momento que empezó mi lucha interna entre lo que estaba bien y lo que comenzaba a despertar en mí, una mezcla de sentimientos que oscilaban entre la admiración y una confusión que no quería admitir. Me encontraba cuestionando mis propios límites y tratando de hallar una explicación lógica para lo que sentía, pero lo cierto es que mi corazón latía de una manera diferente cada vez que David estaba cerca. A medida que los días transcurrían, empecé a notar que algo diferente estaba creciendo entre David y yo. Lo que al principio parecía una simple admiración hacia él pronto se transformó en algo más profundo y complicado. Cada vez que lo veía, mi corazón latía más fuerte, y una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Me sorprendía buscando su mirada durante las cenas familiares, tratando de interpretar sus expresiones y de captar su atención, aunque fuera solo por un instante. Cada sonrisa suya parecía iluminar el ambiente, y cada palabra que pronunciaba resonaba en mi mente mucho más de lo que debería. Esperaba con ansias los momentos a solas en la cocina, cuando el resto de la familia se dispersaba y podía sentir la cercanía de David sin la presión de los demás. Esos pequeños instantes se convirtieron en lo más importante de mis días, y me encontraba disfrutando incluso de las conversaciones más triviales, que para mí tenían un significado profundo. Había algo en esos momentos que me hacía sentir viva, algo que no había sentido en años, y aunque trataba de ignorarlo, sabía que estaba cayendo en una trampa emocional de la que sería difícil escapar. Cada roce casual parecía despertar algo en mí. Un simple contacto de nuestras manos al pasar un plato, o el roce de nuestros brazos mientras cocinábamos juntos, tenía un efecto que no podía ignorar, una conexión que me hacía sentir viva. Me encontraba inventando excusas para acercarme a él, buscando oportunidades para estar juntos, aunque fuera por un breve segundo. A veces, cuando nuestras miradas se cruzaban, había algo en sus ojos que parecía reflejar mis propios sentimientos, como si ambos estuviéramos atrapados en un juego peligroso del que ninguno quería salir. Fue entonces cuando supe que esto iba más allá de lo permitido. Era consciente de que lo que estaba sintiendo no era correcto, pero la atracción que sentía hacia David era más fuerte de lo que podía manejar. Mi mente me decía que debía detenerme, que debía alejarme antes de que las cosas se complicaran aún más, pero mi corazón no quería escuchar razones. Cada día que pasaba, me sentía más atrapada en esta conexión que crecía entre nosotros, y el peso de lo prohibido se hacía cada vez más difícil de soportar. Sabía que estaba jugando con fuego, pero el deseo de sentirme viva, de experimentar algo tan intenso y real, me empujaba hacia él una y otra vez, incapaz de resistir lo que ya parecía inevitable. Una tarde, mientras preparaba la comida, David entró buscando algo de beber. Sentí su proximidad y el calor de su presencia hacía que mi corazón latiera más rápido. ¿Tienes novia?, le pregunté, intentando mantener la voz firme, aunque el nerviosismo me embargaba. David sonrió, con esa inocencia que solo alguien de su edad podría tener. Algo en ese momento nos conectó de una manera indescriptible, y lo que era una simple pregunta se convirtió en la semilla de un vínculo cada vez más complejo. Desde aquel día, nuestras conversaciones comenzaron a tener un tinte diferente. Al principio, eran charlas inocentes, pero poco a poco, las palabras tomaron un matiz más personal. Pasábamos más tiempo juntos, y las tardes en la cocina se transformaron en nuestro pequeño refugio. La cocina, que antes era simplemente un lugar para preparar alimentos, se convirtió en un espacio donde nuestras emociones encontraban una manera de manifestarse sin palabras.
Los momentos en los que nuestras manos se rozaban accidentalmente parecían estar cargados de electricidad, como si algo más profundo estuviera sucediendo entre nosotros, algo que ninguno de los dos se atrevía a reconocer abiertamente. Había algo en la manera en que David me miraba que me hacía sentir especial, como si fuera la única persona en el mundo que importaba en ese instante. Aquella tarde en particular, su sonrisa me desarmó, y en su mirada pude ver una mezcla de curiosidad y algo que parecía ser admiración. Esa mezcla de sentimientos me hacía cuestionarme mis propios deseos y motivaciones. Era consciente de que debía mantenerme firme, pero la intensidad de su mirada hacía que cualquier intención de alejarme se desvaneciera en cuestión de segundos. A partir de entonces, empecé a notar pequeños gestos que antes no percibía, como David buscaba estar cerca de mí, como sus ojos brillaban cada vez que nuestras miradas se encontraban, y como sus palabras parecían cargadas de un significado oculto. Aquellas tardes en la cocina se alargaban, y el tiempo parecía detenerse cuando estábamos juntos. A veces, compartíamos silencios cómodos que decían más que cualquier palabra, y otras veces, nuestras risas llenaban el espacio, creando una atmósfera en la que todo parecía posible. Una noche, mientras el resto de la familia estaba en el jardín, David y yo nos quedamos en la cocina. Hablábamos de cosas sin importancia, pero la tensión entre nosotros se hacía cada vez más palpable. Sentía como la atmósfera se volvía más densa, y en un momento, nuestras manos se rozaron mientras ambos intentábamos alcanzar el mismo plato. Ninguno de los dos se apartó, y por un segundo que pareció eterno, nuestras miradas se encontraron. En ese instante, supe que lo que estaba creciendo entre nosotros era algo que ya no podía ignorar. Era un vínculo que se fortalecía con cada pequeño gesto, con cada sonrisa compartida y con cada palabra que quedaba en el aire, sin decirse. A partir de ese momento, empecé a sentir una conexión más profunda con David, algo que iba más allá de la simple relación familiar. Había una complicidad que se estaba formando, una especie de entendimiento silencioso que solo nosotros compartíamos. Cada vez que nos encontrábamos a solas, la tensión se hacía más intensa, y aunque trataba de mantener mis emociones bajo control, el deseo de estar cerca de él se volvía cada vez más difícil de resistir. Sabía que estábamos entrando en un terreno peligroso, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentirme atraída por esa conexión que parecía desafiar todas las reglas. Lo que había comenzado como una simple pregunta se había transformado en algo mucho más grande, algo que estaba fuera de mi control, y aunque me asustaba, también me hacía sentir viva de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Decidimos ir juntos a una exposición de arte. Recuerdo el brillo en sus ojos mientras contemplaba cada obra, pero yo sabía que había algo más allá de las pinturas. Cada cuadro que observaba parecía tener un reflejo en nuestras propias emociones, como si las imágenes que veíamos en las paredes nos hablaran en un lenguaje que solo nosotros entendíamos. Sentía como la tensión creaba un ambiente cargado de emociones entre nosotros, como si el arte que nos rodeaba nos permitiera expresar lo que nuestras palabras no podían. A medida que recorríamos la galería, había momentos en los que nuestras manos rozaban accidentalmente, y cada uno de esos pequeños contactos hacía que mi corazón latiera con más fuerza. Nos detuvimos frente a una pintura en particular, una obra abstracta que parecía representar un caos de colores y formas. David la miraba con detenimiento, y yo podía ver la curiosidad en sus ojos. Me di cuenta de que algo dentro de mí quería guiarlo, quería que él pudiera entender el significado más profundo detrás de todo aquello, no solo del arte, sino también de lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Había algo en el que despertaba en mí el deseo de mostrarle un lado diferente del deseo, un lado más profundo y significativo. Pero al mismo tiempo, sabía que debía ser cuidadosa, que no podía permitirme perderme en la línea que separaba lo correcto de lo incorrecto. Seguimos caminando por la galería, y en un momento, nos encontramos en una pequeña sala casi vacía. Las paredes estaban cubiertas de cuadros oscuros y misteriosos, y la luz tenue creaba una atmósfera íntima y cargada de tensión. David se acercó a uno de los cuadros, y yo me quedé a su lado, observando cómo la luz acariciaba su rostro. Sentía el impulso de decir algo, de romper el silencio con palabras que pudieran expresar lo que estaba sintiendo, pero me quedé callada. En lugar de eso, dejé que el silencio hablara por nosotros. Había algo en esa quietud que nos envolvía, algo que parecía conectar nuestras almas de una manera que iba más allá de lo físico.
David se volvió hacia mí, y nuestros ojos se encontraron. En ese momento, supe que no necesitábamos decir nada. Había un entendimiento tácito entre nosotros, una conexión que se fortalecía con cada segundo que pasábamos juntos. Sentía que estaba explorando un límite que nunca antes había cruzado, un terreno lleno de incertidumbre y emociones intensas. Pero a pesar del miedo, también había una sensación de libertad, como si en ese lugar y en ese momento, todo fuera posible. Cuando finalmente salimos de la galería, el aire fresco de la tarde nos recibió, y yo sentí una mezcla de alivio y nostalgia. Habíamos compartido algo especial en ese lugar, algo que no podía describirse con palabras. Sabía que lo que estaba sucediendo entre nosotros era peligroso, que estábamos caminando por una línea muy delgada, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. La exposición de arte había sido más que una simple salida, había sido una exploración de nuestros propios límites, una búsqueda de algo más profundo que ambos sabíamos que estaba ahí, pero que aún no nos atrevíamos a nombrar. Las noches se volvieron un momento especial, un ritual secreto que ambos esperábamos con ansias. En el sofá, bajo la tenue luz del televisor, la cercanía entre nosotros se transformó en algo electrizante, como si la atmósfera se cargara de una energía que solo nosotros podíamos percibir. Los programas que veíamos en la televisión se volvían una excusa para estar juntos, mientras que nuestras conversaciones se volvían cada vez más profundas y personales. Hablábamos de nuestros sueños, de nuestros miedos, de las cosas que nos hacían felices y de aquellas que nos preocupaban. A medida que las palabras se mezclaban con caricias suaves, sentía como nuestras almas se conectaban de una manera que nunca antes había experimentado. David solía mirarme con una mezcla de admiración y ternura, y yo me encontraba cada vez más atrapada en la conexión emocional que surgía entre nosotros. Sentía la responsabilidad de ser su guía en estos momentos, de protegerlo y protegerme a mí misma de lo que estaba sucediendo entre nosotros, pero cada beso compartido me acercaba más a él, haciéndome olvidar el peso de las consecuencias. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, había algo en su expresión que me hacía sentir una conexión emocional fuerte, aunque mi mente me advirtiera del riesgo que estábamos corriendo. Las noches se alargaban, y con cada una de ellas, nuestra conexión se hacía más fuerte. Los besos ya no eran tímidos ni llenos de duda, eran más seguros, reflejando la conexión emocional profunda que nos unía de una manera especial. A veces, David entrelazaba sus dedos con los míos, y yo podía sentir cómo la calidez de su piel me envolvía, creando un refugio en el que solo existíamos él y yo. La tenue luz del televisor proyectaba sombras en la habitación, y esas sombras parecían bailar al ritmo de nuestros corazones, cada vez más sincronizados. En más de una ocasión, me prometí a mí misma que sería la última vez, que no permitiría que las cosas llegaran más lejos, pero cada noche parecía desvanecer esa promesa. Había algo tan reconfortante en esos momentos, algo que me hacía sentir viva de una manera que hacía mucho no experimentaba. Cuando estábamos juntos, el mundo exterior dejaba de existir, no había responsabilidades, no había juicios, solo el calor de su cuerpo junto al mío y la promesa de un sentimiento que, aunque prohibido, era real. David me contaba sobre sus sueños y sus esperanzas para el futuro, y cada vez que lo hacía, sentía un nudo en el estómago, sabiendo que quizás yo no podría ser parte de esos sueños de la manera en que ambos deseábamos. Sin embargo, en esos momentos, todo parecía posible. Sus manos recorrían mi rostro con una suavidad infinita, y cada beso parecía un compromiso silencioso, una promesa de que, sin importar lo que sucediera, siempre recordaríamos esas noches como algo nuestro, algo que nadie más podría entender. La cercanía física se transformó en algo más, era una conexión emocional que me aterraba y me fascinaba al mismo tiempo. Sentía como David se iba volviendo parte de mí, y como cada barrera que intentaba levantar se desmoronaba ante la sinceridad de sus gestos y la intensidad de su amor. Pero al mismo tiempo, en lo más profundo de mi ser, sabía que esto no podía durar. Sabía que, tarde o temprano, la realidad nos alcanzaría, y que las consecuencias de nuestros actos serían inevitables. Pero en esos momentos, bajo la luz parpadeante del televisor, nada de eso importaba. Solo importaba él, y la manera en que me hacía sentir viva, completa, y amada de una forma que nunca antes había conocido. Un día decidimos ir a la playa. Estar en la orilla,
jugando como dos niños, me llenó de una sensación de libertad que no había sentido en años. El agua fría del mar mojaba nuestros pies mientras corríamos y nos salpicábamos mutuamente. Las risas se mezclaban con el sonido de las olas rompiendo en la orilla, creando una melodía que parecía encapsular la felicidad del momento. Sentía el viento en mi rostro y la calidez del sol sobre mi piel, y por un instante, todo lo demás dejó de importar. Estábamos ahí, en ese momento, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Cuando el sol empezó a ponerse, el cielo se tiñó de tonos anaranjados, rosados y púrpuras, y la luz dorada bañaba la playa con una atmósfera mágica. David y yo encontramos un rincón apartado, lejos de las miradas curiosas de los demás. Nos sentamos sobre la arena, observando cómo el sol desaparecía lentamente en el horizonte, dejando tras de sí un cielo estrellado y la luna creciente que iluminaba suavemente nuestras siluetas. Bajo la luz de la luna, compartimos un momento lleno de sentimientos profundos pero contenidos. Sentí su mano rozar mi mejilla, y en ese instante, todo a nuestro alrededor pareció desvanecerse, dejando solo la conexión emocional entre nosotros. No existía nada más que la conexión entre nosotros, el murmullo del mar y la sensación de estar en un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Era un momento hermoso, lleno de emociones que no podía expresar con palabras. Pero también, mientras nuestros labios se separaban, me hacía consciente de que estaba cruzando un límite peligroso. Sabía que lo que estábamos compartiendo en ese instante iba más allá de cualquier juego inocente. La manera en que David me miraba, con una mezcla de admiración y ternura, hacía que mi corazón latiera más fuerte, y al mismo tiempo me llenaba de temor. Sabía que estábamos desafiando las reglas, que estábamos entrando en un terreno prohibido del que quizás ya no podríamos escapar sin consecuencias. Nos quedamos ahí un rato más, mientras el viento nocturno soplaba suavemente y las estrellas aparecían en el cielo. David apoyó su cabeza en mi hombro, y en ese momento sentí una paz profunda, una calma que hacía mucho no experimentaba. Era como si, por un breve momento, todo fuera perfecto, como si el mundo se hubiera alineado para permitirnos estar juntos de esa manera. Pero la realidad siempre estaba al acecho, recordándome que esto no podía durar, que lo que estábamos haciendo tenía un precio, y que tarde o temprano tendríamos que enfrentarnos a las consecuencias de nuestras acciones. Finalmente, cuando el frío comenzó a hacerse más intenso, nos levantamos y empezamos a caminar de regreso, descalzos sobre la arena. David tomó mi mano, y yo no me aparté. Caminamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero conectados por algo más profundo que las palabras. Ese momento en la playa, bajo la luz de la luna, quedaría grabado en mi memoria como uno de los más intensos y hermosos de mi vida, pero también como el instante en que me di cuenta de que estaba más allá de cualquier punto de retorno. No había marcha atrás, había cruzado un límite, y ahora debía enfrentar todo lo que eso significaba. A medida que nuestra conexión se intensificaba, también lo hacía mi lucha interna. Sabía que esto no podía continuar, pero cada vez que intentaba alejarme, sentía como él me atraía de nuevo. Era como si una fuerza invisible me empujara hacia él, una mezcla de deseo y miedo que no podía controlar. El deseo era intenso, alimentado por cada mirada y cada sonrisa que compartíamos. Al mismo tiempo, el miedo me paralizaba, el temor de estar cruzando una línea que podría destruirlo todo, mi familia, mis valores y la vida que había construido. Era un conflicto entre la euforia de sentirme viva y el pavor de perder todo lo que conocía. Esa dualidad me desgarraba, atrapándome entre el impulso de seguir adelante y la necesidad de detenerme. Por un lado, sabía que tenía que detenerme antes de que nuestras acciones causaran un daño irreversible, pero por otro lado, la intensidad de lo que sentía por David me hacía débil, me hacía querer olvidarme de todo lo demás y simplemente vivir el momento. Mi hermana, Sebastiana, comenzó a sospechar algo. Notaba mi distancia, mi falta de claridad, y en más de una ocasión me preguntó si todo estaba bien. Sus ojos me escrutaban con preocupación, y yo trataba de sonreír y aparentar que no había nada fuera de lugar. Pero la culpa me atormentaba cada vez más. Sabía que no estaba siendo honesta, no solo con ella, sino también conmigo misma. Estaba atrapada entre dos mundos, el de mis responsabilidades familiares y el de mis sentimientos por David, que crecían cada día con más fuerza.
Las noches se volvieron especialmente difíciles. Me encontraba acostada en la cama, mirando al techo y preguntándome cómo había llegado a ese punto. Recordaba cada momento compartido con David, cada caricia, cada mirada llena de significado, y mi corazón se dividía entre la felicidad y la culpa. Había algo hermoso en lo que estábamos viviendo, algo puro y real, pero también había un peligro constante, una línea que habíamos cruzado y de la que no sabíamos si podríamos regresar. Cada vez que pensaba en poner fin a todo, una parte de mí se rebelaba, negándose a renunciar a lo único que me hacía sentir viva. Sebastiana no dejó de insistir. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, me miró fijamente y me dijo: Laura, hay algo que no me estás diciendo. Te noto distante, como si estuvieras cargando un peso que no puedes compartir. Sus palabras me golpearon con fuerza, y por un momento, sentí que iba a derrumbarme. Quería contarle la verdad, quería desahogarme y liberarme de la carga que llevaba sobre mis hombros, pero el miedo a las consecuencias me detuvo. ¿Qué pensaría de mí? ¿Cómo podría entender algo tan complejo y tan prohibido? La culpa me atormentaba, pero la idea de perder lo que tenía con David me aterrorizaba aún más. Cada vez que pensaba en alejarme, me invadía una sensación de vacío, como si una parte de mí estuviera siendo arrancada. David se había convertido en una parte esencial de mi vida, en alguien que me entendía de una manera que nadie más lo hacía. Su presencia me daba fuerzas, me hacía sentir que todo valía la pena, incluso si el precio a pagar era tan alto. Estaba atrapada en una encrucijada, y aunque sabía cuál era el camino correcto, no tenía el valor de tomarlo. La conexión con David era demasiado intensa, demasiado real, y la sola idea de perderlo me dejaba sin aliento. Una noche, después de una cena familiar, la tensión se volvió insoportable. David y yo nos encerramos en su habitación, y él me confesó que no quería que todo esto terminara. Podía ver la desesperación en sus ojos, la manera en que su voz temblaba al hablar, y eso me partía el alma. No podemos seguir así, David, le dije, sintiendo un nudo en el estómago, mis palabras cargadas de una tristeza que no podía ocultar. Quería ser fuerte, quería detener lo que se había convertido en un torbellino de emociones, pero en ese momento, la fuerza me abandonó. David se acercó, tomó mis manos entre las suyas, y la calidez de su toque me hizo cerrar los ojos. Sentía su aliento en mi rostro, y en ese instante, el mundo exterior desapareció. Por favor, Laura, no me alejes, me suplicó, y en su voz había una mezcla de miedo y esperanza. Yo sabía que él también estaba luchando contra lo que sentíamos, pero no quería renunciar a lo que habíamos encontrado el uno en el otro. Sabía que debía poner un fin antes de que cruzáramos un límite del que ya no habría vuelta atrás, pero la cercanía de David hacía que mis pensamientos se nublaran, que mi voluntad flaqueara. Nos miramos a los ojos, y en ese silencio cargado de emociones, sentí que el tiempo se detenía. Me di cuenta de que, aunque todo indicaba que debíamos parar, había algo más fuerte que nos unía, algo que no podía ser ignorado. Era como si nuestras almas estuvieran conectadas, y separarnos significara perder una parte fundamental de nosotros mismos. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos mientras lo miraba, queriendo encontrar una respuesta que hiciera que todo esto tuviera sentido. Finalmente, David me abrazó, y me aferré a él, buscando consuelo en ese momento. Sentí una sensación de calma que contrastaba con el caos que reinaba en mi mente, enfocándome en el apoyo emocional que ambos necesitábamos. «Te necesito», susurró, y esas palabras me atravesaron, haciéndome sentir un dolor profundo y a la vez una felicidad innegable. Me encontraba atrapada entre lo que sabía que era lo correcto y lo que mi corazón me pedía a gritos. Mientras nos abrazábamos, sentí que debía ser sincera con él. «David, esto no tiene futuro. Nos estamos haciendo daño, y estamos poniendo en riesgo todo lo que conocemos», le dije con voz entrecortada. Mis palabras parecían romper el hechizo del momento, y pude ver cómo la tristeza se apoderaba de su expresión. Él asintió lentamente, y aunque no dijo nada, su silencio hablaba más que 1000 palabras. En ese momento, supe que ambos comprendíamos la gravedad de la situación, pero también que ninguno de los dos estaba listo para dejar ir lo que habíamos construido juntos. Sabía que esa noche sería un punto de quiebre para nosotros,
una decisión que marcaría nuestras vidas. La conexión que sentíamos era tan intensa que parecía imposible dejarla atrás, pero la realidad se imponía, recordándonos que lo que estábamos haciendo tenía consecuencias. Debemos ser fuertes, David, murmuré, intentando convencerme a mí misma tanto como a él. Pero mientras lo decía, sentía que mis fuerzas me abandonaban, y el peso de la realidad se hacía insoportable. En ese momento, comprendí que, aunque intentáramos alejarnos, nuestras almas ya estaban entrelazadas de una manera que no podíamos deshacer. Finalmente, tuve que enfrentar la realidad. Debíamos detenernos para proteger a nuestra familia y respetar los límites necesarios. La decisión fue difícil, pero entendía que era lo correcto para todos. Cada parte de mi ser deseaba continuar con él, anhelaba esos momentos compartidos, las risas, las conversaciones, el calor de su presencia. Pero entendía que debía ser fuerte, que el sacrificio era necesario para evitar un daño mayor. Mientras lo miraba, con lágrimas en los ojos, supe que debía dejarlo ir, aunque el dolor me desgarrara, porque proteger a quienes amábamos era la única opción. David no quería dejarme ir, pero yo sabía que esta era la única manera de preservar lo poco que quedaba de nuestra integridad. Pasaron los meses, y la distancia se hizo inevitable. Reflexioné sobre ese verano como un tiempo de descubrimiento y también de advertencia. Aprendí que el amor verdadero a veces significa renunciar a lo que deseas para proteger lo que es correcto. Aunque mi corazón siempre guardará esos recuerdos, entendí que los límites existen por una razón, y que la familia es un tesoro que siempre debe honrarse. Con el tiempo, tanto David como yo seguimos adelante, cada uno con las lecciones que aprendimos, sabiendo que, a pesar del dolor, tomamos la mejor decisión para proteger a quienes amamos.